Hola, buenas tardes. Soy María José Guren, periodista del Desconcierto, y hoy vamos a estar con Ana María Gasmuri, directora y fundadora de la Fundación Daya, activista y también actriz, y vamos a hablar sobre la despenalización del cultivo de la cannabis y el próximo desarrollo del proceso constituyente. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Hola María José, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Me gustaría que empezáramos con un resumen sobre cuál es la situación actual sobre la despenalización del cultivo de cannabis en Chile. Ya, muy bueno partir por ahí porque hay mucha confusión en este tema. Entonces yo quiero partir como haciendo un mapeo general. En Chile tenemos la ley 20.000, que es la ley de drogas, ya que lo que busca es sancionar el tráfico de sustancias ilícitas, digamos. Ujú. Controla las sustancias ilícitas. Pero algo que a veces la gente confunde es que esta propia ley lo que busca es perseguir el tráfico y no los usos personales. En Chile están despenalizado todo el uso personal de sustancias y en el caso particular del cannabis también está despenalizado su porte, tenencia, transporte o cultivo cuando es para un uso personal exclusivo y próximo en el tiempo o para un tratamiento médico. Esto es lo que aparece en los artículos 4, 8 y 50 de la propia ley 20.000. Esta ley 20.000 es del año 2005 y desgraciadamente durante mucho tiempo se aplicó con un sesgo, se aplicó erradamente. ¿De qué manera? En el fondo, a los usuarios personales se los acusaba de tráfico, de microtráfico, no considerando realmente la alternativa de que existe la posibilidad de un cultivo que sea para uso personal. Esto empezó a cambiar el año 2015 con los fallos de la Corte Suprema, que fueron dando una mejor lectura de lo que es realmente lo que dice la ley y fueron fallando a favor de los usuarios. Es decir, independiente de que tú tengas plantas, si no hay ningún indicio de que tú esas plantas las tengas para cometer un ilícito, es decir, para traficar y afectar así la salud pública, la planta en sí misma no es un delito, es los hechos vinculados al tráfico. ¿Y por qué? Porque el bien jurídico protegido en la ley 20.000 es la salud pública. Algo que tú cultivas o que tú tienes para tu uso personal no tiene el riesgo de la difusión descontrolada, que es lo que podría afectar la salud pública. Entonces, bajo esa mirada, es la propia Corte Suprema la que del año 2015 cambia y empieza a sentar jurisprudencia en este sentido. Y al día de hoy, justamente en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que hemos estado presentando estos días, hicimos un compendio y la verdad es que tenemos un gran compendio, una gran jurisprudencia de fallos positivos sobre seguimiento que van desde las 2 plantas, 5, 7, 15, 40, hasta 120 plantas que incluso han sido absueltos. ¿Por qué? Porque independiente del número de plantas no se determinó que hubiera una acción de tráfico. Ahora, ¿qué ocurre? Como no se respeta realmente el espíritu de esta ley, como el Ministerio Público insiste en perseguir a los usuarios y que sea mediante un proceso judicial que demuestren su inocencia, demostrando que es un uso personal, como las policías siguen allanando e incautando, obviamente que hay que introducir especificaciones, claridades que impidan seguir con esta criminalización. Y esto es tan serio que si pensamos, basándonos en las cifras del Ministerio de Interior, en las detenciones anuales, ¿cierto?, que se hacen por ley 20.000, el 70% corresponden a aporte, consumo o cultivo, es decir, a actos personales, y solo el 30% corresponde a persecución de micro o narcotraficantes. Por lo tanto, además hay un tremendo despilfarro de recursos públicos. En vista de eso, se intentó un proyecto de ley que daba claridad al autocultivo para todo uso hace ya unos años atrás, fracasó en el camino. Empezamos con la ley Cultivo Seguro, que era un ajuste muy pequeñito, que no modificaba la ley 20.000, sino el Código Sanitario, diciendo, para darle mayor claridad a la ley 20.000, para complementar la ley 20.000, que existiendo una prescripción médica, las plantas no pueden ser incautadas en una primera instrucción policial. El Ministerio Público puede investigar, pero no se puede allanar e incautar esas plantas existiendo una receta. Es decir, lo que hacía la ley Cultivo Seguro era restituir la presunción de inocencia a aquellos pacientes que eran investigados, ¿cierto? ¿Qué pasó con la ley Cultivo Seguro? Muy importante, un artículo muy pequeñita se aprobó con el 88% de los votos en la Cámara de Diputados, un triunfo súper aplastante, y eso pasó hace, la verdad es que ya van a ser 2 años pronto, es una cosa realmente increíble. Pasa al Senado para ser discutido en la comisión del Senado, porque se aprobó en la sala plena de la Cámara de Diputados. Alcanzaron a haber 3 sesiones y de ahí nunca más se han dignado a ponerla en tabla. Es decir, están negando el democrático debate con respecto a este tema que fue aprobado por la Cámara de Diputados. Y ahí la responsabilidad es única y exclusivamente de la senadora Carolina Goich. Ella es la presidenta de la Comisión de Salud y a pesar de que la propia presidenta del Senado le ha pedido, lo ha oficiado de que ponga en tabla esta ley
que vendría a cautelar y proteger los derechos, en este caso, con enfoque de género, particularmente de mujeres y madres cultivadoras. Por eso, desde la perspectiva de la agenda de género y COVID de la presidencia del Senado, se hace este llamado, a lo cual no hay ninguna respuesta. Eso es lo que ocurre por un lado. Pero por otra parte, María José, lo que pasó en este tiempo, ¿cierto?, de que estamos en este gobierno de Piñera y en este contexto en que hemos visto este populismo penal, estas leyes represivas, ¿cierto?, que aplaudida por los camioneros. Dentro de estas leyes represivas y persecutorias está esta ley antinarco, conocida popularmente antinarco. Este es un proyecto de ley con suma urgencia presentado por el Ejecutivo y que la verdad es que podríamos haber dicho no tiene nada que ver con nuestro ámbito, pero nos pusimos a observar qué pasaba ahí en la Comisión de Constitución y nos dimos cuenta que la letra de esta ley, que finalmente los artículos de esta ley que estaba proponiendo Piñera, lo que hacía finalmente era dejar una situación mucho más vulnerable a los usuarios personales. ¿Por qué? Porque vuelve aún más difusos los límites entre el microtráfico y el uso personal. Logramos detectar esto a tiempo, logramos como ciudadanía organizada, digamos, incidir ahí, y bueno, ya llevamos bastante tiempo en que este proyecto que Piñera lo pensaba haber aprobado muy, muy rápido. La verdad es que este fue un gran palo en la rueda porque se estaba aprobando sin darse cuenta que hoy día los derechos que con tanto esfuerzo cautelamos de los usuarios se habrían visto desmoronados por completo y hubiéramos quedado ahí sí que sí en la máxima indefensión. Así que estamos en esa discusión. Se aprobó ayer jueves, ¿cierto? Estuvimos en la Comisión de Constitución, se aprobó la indicación que es casi igual a la de la ley cultivo seguro, es decir, que existiendo una prescripción médica no se podrán incautar las plantas de los pacientes, ¿cierto? Pero esta vez en la propia ley 20.000. Ya que no avanza por el lado del Código Sanitario, lo metimos en la propia ley 20.000. La próxima semana el debate sigue y se tiene que votar la indicación que ya tiene la finalidad de proteger no solo el uso medicinal, sino todos los usos, el uso adulto, el uso espiritual, ¿cierto?, el uso medicinal, proponiendo una tabla de regulación de cantidades, ¿ya? Pero en el fondo, porque aquí, para poder determinar cuándo es tráfico, cuándo no, y para facilitar ese trabajo del Ministerio Público, esta tabla nos ayudaría. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir necesariamente que quienes estén por sobre ese número de plantas pasen a ser penalizados, sino que quedarían en la misma situación de hoy día, en que se debe investigar, y si no hay ningún antecedente de tráfico, también eso debe ser sobreseído. Pero es fijar un parámetro para detener la persecución. Esto se va a ver la próxima semana, y es muy importante porque ahí ya no solo es el uso medicinal, sino todo uso adulto, siguiendo los pasos de los modelos que funcionan. Vemos, por ejemplo, Canadá, en que hace 20 años legalizó el uso medicinal, pero hace un año legalizó el uso recreativo, y fíjate, María José, que ya ha logrado sus dos principales objetivos. El primer ministro canadiense, su objetivo con la legalización del uso adulto era, uno, quitarle el mercado a la delincuencia, al narcotráfico, y dos, proteger a los menores de edad. Fíjate que en un año bajó casi un 50% el consumo entre menores de entre 14 y 17 años, y el 52% de la población se provee en el mercado legal, es decir, se están cumpliendo los objetivos propuestos. Misma cosa acá en Uruguay. Entonces estamos en este momento en que además está todo lo político muy líquido, muy, muy crispado, ¿cierto? Entonces a veces no tiene que ver con los propios proyectos, sino que con las confrontaciones de los diferentes bloques, ¿no? y posturas. Ese es como un resumen de lo que estamos hoy día. Muchas gracias, muy, muy preciso. De todo este resumen, para ti, ¿cuáles han sido los avances más importantes, buenos, en este sistema que tenemos actualmente? Bueno, yo creo que lo de ayer, que en el fondo viene a ser un artículo que clarifica mejor la ley 20.000 en el sentido de los pacientes. Si esto se logra aprobar en la sala y después pasa al Senado y se aprueban todos sus trámites legislativos, sería un tremendo avance. Porque hoy día, déjame contarte, María José, que hoy día gran parte de mi tiempo laboral dentro de lo que es Fundación Daya está dedicado a trabajo en el área de acompañamiento psicojurídico a los pacientes criminalizados. Y nos hemos encontrado con una realidad dramática, dramática. Acá es muy fácil caer en la insensibilidad y pensar, ya un paciente allanado sin tomarle el peso a lo que eso significa. Cómo se ve interrumpida por la violencia del Estado la vida de una familia, en que muchas veces con procedimientos violentos, no siempre, hay que ser justos, no siempre, pero muchas veces de manera violenta son tratados como narcotraficantes, a veces sacados esposados frente a sus barrios, a sus vecinos, con el estigma que eso implica, generando estrés postraumático. Es tanto, María José, que estamos en este trabajo, trabajamos con una psicóloga, una periodista, un asistente jurídico, un técnico jurídico, perdón, en colaboración con la Defensoría Penal Pública, trabajamos nosotros. Y vamos a sacar un libro, porque creemos que aquí no solo
solo es necesario seguir caminando hacia una mejor regulación del cannabis, sino que necesitamos una ley de reparación a las víctimas de la ley 20.000. Efectivamente, reparación a las víctimas. El daño causado ha sido inmenso y vamos a publicar este libro justamente para poder ponerle rostro a esto, ¿no? Tan invisibilizado. Y esto ha sido parte muy, muy importante de este trabajo del último tiempo que nos tiene muy conmovidos. Cómo una actuación del Estado irrespetuosa que vulnera el derecho a la privacidad, vulnera la dignidad, ¿cierto? El derecho a la propia honra y la dignidad, y vulnera el derecho a elegir mi tratamiento. O sea, y esto no lo digo yo, lo dijo en una columna maravillosa el ex vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna. Es muy grave. ¿Tenemos Estado de Derecho cuando eso está ocurriendo con miles de pacientes en Chile? Esa es la pregunta que plantea el ex vocero de la Corte Suprema. Entonces, realmente es muy importante seguir avanzando en esta protección. Respecto a las políticas de drogas del Senda, ¿qué opinas de ese trabajo? Bueno, bien lamentable, no es ningún secreto mi opinión del actual director de Senda, su desempeño, cómo está llevando un servicio que realmente está hoy día constituido más bien en un ente político, más que a cumplir las funciones que le corresponde. Tanto es así que ha tenido muchos sumarios internos, problemas dentro del plantel, ¿cierto?, del propio Senda. Tenemos un director del Servicio Nacional de Drogas y Alcohol que realmente nos ofende con sus dichos, nos ofende con sus declaraciones, nos ofende cuando dice que no existe tal cosa como el uso medicinal del cannabis, nos ofende cuando pretende confundir la discusión, cuando pretende mezclar los conceptos. Y la verdad es que pensamos que en el ámbito de prevención, que es lo que realmente debería enfocarse, y rehabilitación, no son muchos los buenos resultados que pueden mostrar, se gastan muchos recursos sin grandes resultados, porque entendámoslo, desde una mirada prohibicionista, desde una mirada punitiva, por mucho que hayan ido a buscar el programa de drogas a Islandia, que lo hayan traído acá. Piensa tú que un programa de prevención muy bueno en Islandia, que nosotros lo estudiamos en profundidad porque es un ámbito que nos interesa muchísimo, que la clave era dejar de hablar de drogas, la clave era fomentar otro tipo de estímulos para los jóvenes buscando este natural high, como el elevarse naturalmente con otras actividades y sacar el foco de la droga. ¿Qué hacen? Van allá, estudian el modelo, lo traen acá y ¿cómo le ponen? Elige vivir sin droga. Cuando el requisito uno era no usar la palabra droga. Entonces no se entiende el fondo de los conceptos, el fondo del trabajo. Entonces tengo una postura muy crítica al Senda actual, no ha sido así siempre. Tuvimos un maravilloso director de Senda, que fue el doctor Patricio Busto, quien desgraciadamente falleció de un cáncer, y con él habíamos empezado un trabajo colaborativo, compartiendo miradas, hablando de prevención, de educación, pero desde la veracidad, desde la ciencia, realmente desde el rigor, y no desde una posición ideológica, moralizante, totalmente extemporánea para los tiempos que vivimos. Es conocido tu trabajo por lograr el uso legal de la cannabis medicinal en la Fundación Daya, y que también busca despenalizar el cultivo. Respecto a esto, ¿cuánto llevas en este camino? Ya, primero una salvedad, tal como dijimos antes, el cultivo personal está despenalizado, ¿ya? Cuando alguien es perseguido por eso, estamos hablando de una vulneración de derechos. O sea, porque el hecho es, y me remito de nuevo a la Defensoría Penal Pública, a la Corte Suprema, está despenalizado. El problema es que no se respeta esa despenalización. Y nosotros empezamos este camino. Exacto, y por eso nos dedicamos tanto a educar. Un foco muy importante de nuestra fundación es la educación. No solo la educación médica, capacitamos profesionales de la salud. De hecho, hace un ratito atrás acabamos de terminar 2 semanas de curso introductorio para profesionales de la salud, el tercer curso introductorio que hacemos ya este año, con 64 participantes, o sea, hay mucho interés, sino también la educación comunitaria, para que las personas conozcan sus derechos también y cómo exigirlo. Empezamos este camino a finales del 2012, ya van a ser 8 años que yo siempre digo un poco en broma, quizás si me hubieran dicho todo lo que iba a enfrentar, no sé si hubiera empezado, no, pero de verdad que no me arrepiento de nada, estoy súper feliz del camino recorrido, pero de que ha sido duro, María José, ha sido muy duro, lleno de cosas maravillosas. Las cosas maravillosas es poder rescatar este sentido de comunidad, el ver cómo tejiendo redes, transmitiendo conocimiento, empoderando a las comunidades, vamos realmente logrando
de alguna manera retejer esta alma colectiva en busca de la buena vida, cooperándonos con generosidad. Lo colectivo del conocimiento que se ha generado, que ha estado a través del cannabis, ha sido muy, muy interesante. Entonces, las dificultades de que han venido, de los sesgos, la incomprensión, la persecución, nosotros hemos sido perseguidos. O sea, yo tuve una querella al Estado en mi contra por delitos contra la salud pública, que por supuesto no quedó en nada cuando se cerró la investigación sin ningún resultado, pero son acciones de amedrentamiento porque ha sido difícil, ha sido difícil, pero ¿qué ocurre? El sol no se puede tapar con el dedo. El uso medicinal del cannabis es una realidad que mejora las vidas de las personas, eso es innegable, y la experiencia directa de los propios pacientes es lo que hace que esto siga avanzando a pesar de las posturas a veces desafortunadas, desinformadas también de ciertas comunidades científicas y médicas que hablan del cannabis sin tener un real conocimiento. ¿Cuáles han sido los alcances más importantes como fundación? Yo creo que hoy día poder decir que hemos atendido más de 63.000 pacientes, que tenemos una comunidad que nos valora, que ha crecido el autocultivo de una manera impresionante, que de nuestros 63.000 pacientes, 71% de ellos autocultivan sus propias plantas. Por lo tanto, este camino de empoderamiento del paciente, que ese es nuestro foco, María José, más allá de incorporar el cannabis, a lo que apostamos es un cambio de paradigma, a dignificar las atenciones en salud, a humanizar el vínculo terapéutico. Y para eso partimos con que las atenciones médicas y terapéuticas duren una hora, no 10 o 15 minutos, que es lo que te entregan en un box, ¿cierto? Tanto en la salud pública como privada. Entonces, la necesidad de volver a una mirada integral, a horizontalizar el vínculo, a dejar de lado este rol jerárquico de los médicos, en que el paciente a veces se siente que no sabe ni preguntar, siente que no lo miran a los ojos, que no lo acogen, que no lo miran en su integralidad. Entonces, nuestra gran revolución es esa. Ir caminando hacia un nuevo paradigma de la salud, comprendida como una construcción colectiva, circular, en que todos aportamos una parte, pero el protagonista es el paciente, y el que toma la decisión es el paciente, y a él lo acompañamos. Yo pienso que eso es lo más significativo, y que por supuesto la herramienta del cannabis medicinal ha sido maravillosa para poder potenciar esta mirada, esta concepción finalmente que tenemos de cómo debe ser el ámbito de la salud. Bueno, Ana María, nosotros conocemos tu carrera como actriz, todo Chile lo conoce, y ahora te vemos desde este escenario de activista por esta causa, que no es una causa tan popular. Entonces, no al menos, sí en los jóvenes quizás, pero no en tu generación quizás. Entonces, ¿Te puedo contradecir? Por favor, ojalá. Ya, salió hace 2 semanas una encuesta de opinión que te recomiendo que la veas, de la Fundación Utopía, muy bien hecha, una muestra que representa prácticamente a toda la población adulta de Chile con un margen de error de un 2%, o sea, muy, muy pequeño, y ahí mostró que el 80% de los chilenos creen una nueva regulación del cannabis necesaria, que el 70% está a favor del autocultivo, y esa no es una encuesta hecha a comunidad canábica, es una encuesta abierta. Por lo tanto, ojo, aquí tenemos ciertas élites que cuestionan y que tienen prejuicios, pero tenemos el apoyo masivo, popular. Este es un tema que Chile como país, como pueblo, como territorio lo abraza, lo conoce. Han hecho Entonces tenemos que distinguir 8 eso. años que se lleva hablando. Así es, y los 15 años del activismo también, claro. De las marchas, en fin, de Movimental tuvo un rol muy importante, Revista Cáñamo y muchas otras organizaciones. Solo como para dejar claro ese punto. Sí, perfecto. Siguiendo, ¿has sentido alguna discriminación de parte, ya sea de tus excompañeros o de la televisión, por esto? No, al contrario, sentí un apoyo siempre tremendo, y de hecho, bueno, muchos ex compañeros han pasado por la fundación, o sus familiares, sus parientes, para nada. Fundación Daya es una organización muy valorada por la comunidad, que tiene mucho apoyo, y lo puedes mirar en las redes sociales, la verdad que es súper transparente y fácil mirarlo eso, y el mundo artístico y todo, al contrario, o sea, al contrario, facilitamos ahí el poder atender también a los colegas mayores, ¿cierto?, que a veces están necesitando. Varios de mis colegas muy famosos han pasado por acá y que ya no están, que los hemos acompañado en sus últimos procesos también, ¿cierto? Obviamente, y muchos artistas y muchas, la verdad es que obviamente uno nunca va a develar la identidad de sus pacientes, pero mucha gente de todos los ámbitos ha pasado por Fundación Daya, y aquí no discriminamos a nadie, atendemos y tenemos especial foco en lo social, justamente donde más es necesario, pero por supuesto que recibimos todo tipo de pacientes. Así que no, al contrario, me he sentido muy apoyada también por mi comunidad del ámbito del teatro, de la televisión, de las comunicaciones. Hablando de la televisión, ¿volverías?
La verdad es que no está en el foco de mis intereses, en absoluto. Nunca lo estuvo tampoco en ningún momento. Fue algo que me ocurrió y que me encantó actuar. Me encantó en la actuación para televisión. Yo era un poquito más reacia al principio de eso y me encantó. Pero la verdad es que siento que ya cumplí un ciclo, hice muchas teleseries. Fui muy feliz siendo actriz, de verdad que sí, haciendo teatro en televisión. Pero hoy día mi vida está encaminada a otros lados. Probablemente me gustaría retomar la actuación, pero más en el teatro en algún momento, casi como por un placer personal. Pero hoy día mi foco está en el servicio, mi foco está en el ámbito de la salud, de los derechos humanos, y bueno, yo he puesto toda mi energía, mi corazón, mi disposición, mis manos a este camino. He podido palpar en estos años la tremenda situación de la salud en nuestro país, la tremenda situación de vulneración de derechos, de atropello, de la inequidad que tenemos. Entonces, desde esa sensibilidad, no me queda más que seguir estando como en este ámbito más social que hoy día me convoca. Ahora, un tema más serio, complicado, respecto a la detención de tu hija. Si nos puedes hacer un recuento, qué pasó, por qué, cómo te Bueno, no es nada sentiste. tan especial, no es nada tan especial. Eso es lo que ocurre todos los días con algún paciente en Chile. Y yo estoy súper feliz de que haya pasado de esa manera. No, obvio que no estamos felices con que la hayan allanado ni todo lo que se ha vivido, pero que pasara de esa manera, que yo justo estaba exponiendo en la Comisión de Constitución sobre este tema en el momento que a ella la allanan. Entonces, a veces tenemos un cierto cerco mediático, no por los propios periodistas, lo sabemos, sino por líneas editoriales que les bajan con este tema, eso también lo conocemos, y eso hace que se invisibilice esta realidad. Y bueno, esto, como yo misma lo denuncié en vivo en la comisión, digamos, logró visibilizarse, y si eso sirvió para tomar conciencia, para que se den cuenta de el absurdo que vivimos, para que se den cuenta también cómo se actúa sin las debidas cautelas y sin respetar realmente la ley. Es decir, esta actuación de Carabineros fue totalmente ilegal en este caso. Entonces, por supuesto que como familia nunca nadie quiere pasar por esto, pero también decir que estamos preparados, así como siempre estamos enseñando y capacitando a nuestros pacientes para que conozcan sus derechos, para que sepan qué hacer si enfrentan esta situación. Bueno, nos tocó enfrentarla como familia, pero estamos muy tranquilos. Es algo que incluso estaba muy conversado con los niños, o sea, cuando empieza a haber un conocimiento real, una educación real, ¿cierto? Dejando de lado los estigmas, es importante estar preparado para estas situaciones. Pero lo que queremos, María José, es que esto no le pase a nadie más. Esto no debe seguir ocurriendo. Debe pararse ya la criminalización de pacientes, o sea, que ya han sido abandonados por el sistema, muchas veces o han fracasado sus alternativas terapéuticas, y más encima tenemos un Estado que los persigue, de verdad que es insostenible. Así que eso ya está superado. De hecho, no hay denuncia alguna de parte de Fiscalía, finalmente quedó en nada, solo un mal proceder que por supuesto que le costó las plantas a mi hija. Y eso no puede pasar ni con ella, ni con ningún paciente, ni con ningún usuario de cannabis, no solo pacientes, usuarios adultos también, por favor, estamos en el ámbito de los derechos personales, ¿no? ¿Y a quién culpamos por este mal procedimiento? Bueno, yo creo que aquí es una mezcla, no lo sabemos muy bien, porque aquí fue la CIP de Carabineros depende del Ministerio del Interior, no sé muy bien, no me quiero hacer parte de teorías conspirativas, pero fue bastante raro todo lo que pasó en ese momento, ¿no? Así que esperamos que se cambien los protocolos del Ministerio Público. Y ahora volví a pedir nuevamente una reunión con el fiscal nacional, porque necesitamos, no puede ser que el Ministerio Público sostenga la tesis de que cada paciente debe demostrar su inocencia en un juicio, porque eso es un despropósito absoluto, ¿no? Que impide focalizar los esfuerzos en perseguir realmente al tráfico. ¿Te había pasado anteriormente? A nuestra familia no, ¿Sí? a nuestra familia no, pero, o sea, yo estoy todos los días atendiendo un caso como ese, todos los días, María José, todos los días. Anteayer supimos sobre el seguimiento de un nuevo paciente que de Fundación Daya. Nos va bien, los pacientes son sobreseídos, pero son procesos que a veces duran 2 años. O sea, imagínate, y acompañamos ese proceso, pero esto es lo Que que no terminan en debe seguir nada. ocurriendo. Terminan en nada, sobreseimiento, pero después de 2 años de trauma, 2 años de incertidumbre, a veces de medidas cautelares, como arresto domiciliario, que impiden el desempeño laboral. O sea, esto trae un grave daño, un grave trauma, y esto es lo que tiene que parar. Entonces supongo que conoces casos de personas que están presas por esto. Sí, conozco casos, en este momento hay en Punta Arenas, un chico que está preso, que lleva 2 meses preso por esta situación, y estamos tratando de hacer lo posible para entregar toda la evidencia para que pueda cambiar esto. Hemos tenido casos, por ejemplo, un caso emblemático, Feliciano Canales estuvo 6 meses presos y fue declarado inocente. De hecho, él es uno de los que en el proyecto Inocente probablemente se va a presentar para una restitución del Estado. Tenemos este tipo de situaciones que realmente no corresponden y que vulneran gravemente los derechos de los usuarios. Ana María, ¿despenalizar la cannabis completamente o solo medicinal?
Está despenalizada, nuevamente, hablamos de regular. Regular la cannabis, necesitamos una regulación integral del cannabis y el cáñamo en todos sus usos. Entonces, Eso es lo que nos merecemos como país hoy día. Ya no solo una cápite dentro de la ley de drogas, sino que una regulación propia del cannabis con todas sus vertientes, su vertiente industrial, su vertiente personal, su vertiente colectiva, cuál es el rol del Estado. Ahí, bueno, sabemos que este Estado que queremos cambiar, este Estado subsidiario, no se hace parte activamente, salvo para reprimir, pero no tiene una participación activa en estos desarrollos como ocurre en Argentina. En Argentina, por ejemplo, está pasándose ahora la reglamentación de la ley del cannabis y los pacientes van a poder escoger si autocultivan, pertenecen a un cultivo colectivo o se proveen en farmacias de los aceites, en cuyo caso lo financiará el Estado. Sabemos que acá estamos lejos de algo así, ¿no? Pero bueno, para allá tenemos que ir caminando para un amplio acceso democrático en que estén todas las vías de acceso abiertas y que el paciente pueda escoger dentro de su libertad la vía de acceso que mejor le acomoda. Pero regular todos los usos. Y con el uso recreativo también hay que caminar a lo mismo. Hoy día, ¿qué existe en Chile? Existen los cultivos personales, los cultivos colectivos también, ¿cierto? Pero todavía no tenemos una industria y que en algún momento va a tener que existir porque es la manera de este mercado, este botín que se llevan los delincuentes, bueno, ponerlo a la luz, ¿cierto? Tener impuestos, ¿cierto? Tener una política tributaria, volverlo un beneficio para la sociedad en su conjunto y al mismo tiempo así quitarle una tajada importante al narcotráfico. ¿Fumas marihuana? No fumo en general, yo vaporizo, el vaporizador es un formato mucho más saludable, un formato indicado para lo medicinal y así no incorporo todo lo negativo de la combustión, pero yo uso cannabis de forma combinada, es decir, uso vaporización, uso extractos y aceites de cannabis y uso crema de cannabis también. Todo lo fabrico yo misma con la planta que yo cultivo. Hoy no es un nuevo escenario, Chile despertó, la gente votó, eligió tener una nueva constitución y una convención constituyente. ¿Cómo podemos iniciar con el pie derecho en la nueva constitución debates sobre el consumo responsable o la despenalización del cultivo? Bueno, súper importante ahí también como bajar un poco las expectativas. En la nueva constitución no va a aparecer la palabra cannabis ni marihuana en ninguna parte. Eso es como que hay que aterrizarlo inmediatamente. Más bien, que lo que se trata de las constituciones, dar un marco, ¿cierto? Un marco después sobre la cual los cuerpos legislativos tendrán que avanzar, ¿cierto? O sea, no se define todo en la Constitución, pero sí generar un marco, ¿cierto?, que garantice la salud como un derecho que incorpore todas las alternativas terapéuticas, todos los saberes y conocimientos ancestrales, populares, tradicionales de nuestros pueblos originarios también. Entonces, desde esa vertiente también existe eso, y el respeto a los conocimientos ancestrales, eso es bien importante también. Y por otro lado, afianzando y afirmando todo lo que tiene que ver la defensa y promoción de los derechos humanos en Chile, que eso también tiene que quedar consignado en la Constitución. Entonces, bajo estas dos vertientes, bajo estas dos matrices, obviamente que tiene que quedar cautelado todo lo que tiene que ver en relación con el cannabis y sus múltiples usos. Así lo vemos. Respecto a la nueva constitución, ¿tienes pensado ser constituyente? ¿Te lo han ofrecido? Me lo han planteado, me lo han pedido, me lo han puesto en redes sociales, estamos viendo, la verdad es que me parece un desafío interesante, así como no me sentí convocada cuando me han invitado a ser candidata a diputada o candidata a senadora, porque de verdad que no está en mi ánimo la disputa personal del poder, no me representa ni me convoca, y por lo tanto nunca me allané a aquello. Creo que esto es distinto, pero muy responsablemente, María José, sí me interesaría porque creo que después de estos años de lucha, del conocimiento, ¿cierto?, que realmente de la hermosura, de la bravura de nuestro pueblo en condiciones tan injustas, de la necesidad de transformaciones profundas, la necesidad de transitar hacia una constitución plurinacional, ecológica, feminista. Bueno, sí me parece un desafío que esta vez sí me gustaría considerar, pero vamos a ver si se dan las condiciones, vamos a ver si se dan los cambios legislativos que garanticen realmente la efectiva participación en igualdad de condiciones de los independientes, porque todavía eso no ha terminado de producirse así que estamos en un escenario expectante viendo qué ocurre, pero sí estaría como en la disposición porque pienso que me siento en condiciones de poder tratar de ser un portavoz, un canal de estas necesidades colectivas, y eso es muy importante, o sea, entender que el ser constituyente es ser una vía, es ser un canal para levantar
estos sueños colectivos y no para poner una agenda personal, ni mucho menos. Y en ese sentido, el trabajo que ahora comienza María José de las asambleas, los cabildos territoriales, levantando los contenidos, eso es lo relevante para que realmente podamos nutrir esta nueva constitución de todo lo que realmente el pueblo chileno sueña, anhela, alineándolos detrás de la vida buena, ¿cierto? Y poder ser quizás un canal para aquello me parece interesante, pero como te digo, depende cómo se den las condiciones, dependen de si realmente podemos los independientes tener un lugar. Pienso que aquí no podemos olvidar que esto surge de la movilización social de nuestros jóvenes, que muchos de ellos no pudieron votar, pero por suerte muchos votaron también en su lugar, ¿cierto? Y tenemos que ver cómo se abre este espacio, cómo logramos que el proceso no sea raptado por la clase política, sino que responda a este anhelo, a este movimiento social, a esta revuelta, a este estallido que surge desde la calle. Y por otro lado, y esto sí, quizás no tiene nada que ver, pero me parece que es relevante, antes de seguir avanzando, que como los independientes, que en fin, cómo vamos con los constituyentes, hay un tema que es relevante, libertad a los presos políticos. O sea, creo que eso es algo que nos debiera convocar hoy día como primera cosa, como primer llamado, antes de ninguna otra conversación, casi no seguir conversando de nada más, si es que nos alineamos, no nos ordenamos detrás de aquello. Libertad para los presos políticos. No es posible pensar en que la situación en que todavía se encuentran, ¿cierto?, privados de libertad. La verdad es que es intolerable, ¿no? Y se está armando un movimiento cada vez más amplio, ciudadano, transversal por esta demanda. Pensamos que nunca más nos íbamos a ver en la situación de decir libertad por nuestros presos políticos, ¿cierto? De manera tan masiva como lo hacemos ahora. Y bueno, esa es la realidad. Solo hago el punto porque me parece que antes de perderse en cualquier otra discusión, esto debe ser el foco central. ¿De la mano de qué organización entrarías a esta convención y si has negociado o conversado con alguna? ¿Al partido político, organización? Hay conversaciones, pero yo de verdad prefiero no adelantar. Yo siento que represento, digamos, trabajo con muchos colectivos, con muchas organizaciones, pertenezco también a Unidad Social, hemos estado trabajando particularmente en la Comisión de Derechos Humanos, Unidad Social desde el año pasado, desde antes de octubre, ¿cierto? Entonces de lo que se trata es de llevar los temas colectivos. Y sí creo que hemos hecho asambleas canábicas, empezamos un proceso interesantísimo así, y me parece que sí podría ser una buena portavoz de las necesidades y anhelos de esa comunidad, pero no solo de esa comunidad, yo más bien lo extiendo hacia el ámbito de los pacientes, de los usuarios de la salud, que es el ámbito en que realmente he estado compenetrada en todos estos últimos años, y he tenido la posibilidad de conocerlo realmente por dentro, conocer maravillosas médicas y médicos de la salud pública, con una visión distinta, que sueñan también con transformar la salud pública. Me gustaría también ser un canal para poder ir apoyando en esa dirección. Se habla últimamente sobre hartas posibilidades de gente constituyente, como tú, por ejemplo. También han hablado de personajes como televisivos, han salido que pueden ser como también la tía Pikachu del estallido social. ¿Qué opinas como de quiénes deberían ser constituyentes? Porque también están, claro, los políticos que también se quieren tirar, que quizás no son diputados, pero que están ahí, no sé, Longueira, están como solitos. Sí. En ese sentido, ¿qué opinas? ¿Quién debería estar? Bueno, y también están los que dicen que deberían ser expertos constitucionalistas, claro, solamente los que redacten la Constitución. No, yo pienso que justamente la gracia de un proceso constituyente es que se vea representar la diversidad del pueblo de Chile, o sea, con todas sus profesiones, sus ámbitos, sus culturas, sus creencias, sus diversidades, ahí está la gracia. Y no nos olvidemos, y mucha gente quizás no lo sabe, María José, pero hay un equipo técnico que va a acompañar a los constituyentes, es decir, lo importante es tener las ideas, los principios, los valores, el norte de lo que recogemos del sentir colectivo, de lo que sale de los cabildos, las asambleas, y por supuesto que hay un equipo técnico para ir traduciendo eso a la norma constitucional. Por lo tanto, ese llamado de que esto de quedar circunscrito a los académicos y a los expertos, no lo comparto en absoluto. Mientras más esté representada la diversidad del pueblo de Chile, con la riqueza de esa diversidad, sin duda que vamos a tener una constitución que nos represente mejor a todas y a todos. ¿Crees que Chile pueda tener una constitución en la que no sea un delito cultivar y consumir cannabis? No es un delito hoy día, con esta constitución, obviamente que con la otra, que va a ser democrática, paritaria, menos lo va a ser aún, de todas maneras. ¿Y qué rol cumpliría la Fundación Daya en este nuevo Chile?
Bueno, yo creo que el rol que hemos venido cumpliendo todo este tiempo, hemos sido punta de lanza, nos ha tocado derribar barreras, nos ha tocado enfrentar las autoridades, nos ha tocado desarrollar una resistencia importante y creemos que lo que en el nuevo Chile que viene, bueno, esto que hemos podido hacer en Daya, seguir expandiéndolo, que no sea solo Daya, que haya muchos más, para realmente poder acoger y dar cuenta de la necesidad de salud desde esta perspectiva integrativa, familiar, amorosa, ¿cierto? Esta salud en su comprensión más amplia, que se pueda seguir expandiendo. Así que pensamos que en este nuevo Chile, organizaciones como Fundación Daya y tantas otras similares van a tener sin duda un lugar muy importante, sobre todo porque se afianzan en el valor de lo comunitario, del trabajo colectivo. Entonces pienso que eso sin duda es una de las fortalezas de este nuevo Chile que debemos construir. Qué importante es esa aclaración que haces constantemente, porque así como yo te la hago de que es ilegal, no lo es, o sea, y la gente lo piensa y se cuida y le teme a los carabineros, etcétera. Y, o sea, es una desinformación general sobre esto. Sí, es así. Es así, pero esto está cambiando cada vez más rápidamente. Mira, déjame contarte una anécdota de la semana pasada, una paciente que allanaron la semana pasada, una paciente con una condición de salud bastante compleja, desgraciadamente, y esto pasa mucho, una denuncia del hermano, conflictos familiares. Aquí la violencia de género y la violencia intrafamiliar ha agarrado un nuevo elemento como de manipulación, que es la denuncia por plantas, ¿no? Bueno, y ella fue detenida, ya a comisaría, y entró en una crisis de salud producto de esta situación muy, muy, muy grande. Y la verdad es que fue tratada y acogida y acompañada por los carabineros, que les tocó de una manera tan empática, tan acogedora, más allá de que uno podría decir, bueno, carabineros tiene el deber de tratarte bien, aunque nunca la... Pero es que acá fueron más allá, de verdad que sí. Incluso se allanaron a buscar los medios quizás menos seguros para ellos de aliviar esa condición de ella en ese momento. Y eso fue bien impactante. Entonces, también lo pongo porque nosotros posteamos este buen trato que había recibido la paciente, la acción como compasiva que habían ejercido hacia ella, incluso arriesgando sus cargos, ¿no? Y fíjate que recibimos un troleo importante. No hay Paco Bueno. No. Y ahí yo pienso que, bueno, ese tenemos un problema. Yo soy, tú me conoces, cosa de revisar mis redes sociales, la primera en denunciar todos los atropellos, las vulneraciones, y no solo en el estallido, sino con esta situación de los usuarios desde mucho antes, ¿no? Pero también reconocemos cuando dentro de esa institución se actúa correctamente y lo mostramos y visibilizamos porque ojalá eso inspire a que otros también lo hagan así. Entonces, ¿por qué lo pongo? Porque en este clima en que estamos, en este escenario tan líquido, aquí no podemos, la polarización así radical no nos sirve, entendiendo, y somos las primeras en decir que Carabineros debe refundarse por completo, que no es aceptable, digamos, por un lado la vulneración de derechos humanos, pero por otro lado los desfalcos que aún así tenemos que ser capaces de destacar los individuos dentro de la organización que actúan correctamente. Y esto lo extrapolamos al clima nacional. Si de verdad no somos capaces de hacer las diferencias, las distinciones y la sutileza, podemos entrar en una beligerancia que vamos a terminar sacándonos los ojos todos los unos con los otros. Entonces, solo hago esa aclaración porque me llamó la atención que destacando que un carabinero actuara bien, fuera tan mal recibido, obviamente que no por todos. Muchos decían que bueno, ese es un ejemplo, así lo debieran hacer. Pero me preocupa la otra reacción, siendo que por supuesto somos los primeros en decir que se debe refundar Carabineros y que deben ser juzgados, que no puede ser que con todas las víctimas de trauma ocular, con todo lo que ha ocurrido, todavía tengamos tan pocos procesados y juzgados por sus vulneraciones de derechos humanos. Volviendo un poco a lo que hablábamos arriba sobre las trabas de la actual Constitución. En pocas palabras, ¿qué te gustaría que la nueva Constitución tenga entre sus líneas respecto al cannabis? No puede tener nada al cannabis, tiene que tener con respecto al derecho a la salud y tiene que tener con respecto a los derechos humanos, la libre determinación y mi libertad como ser adulto, ¿cierto? Como el ámbito de mi privacidad que el Estado no puede vulnerar. Es eso lo que tiene que estar asentado. La palabra cannabis no va a aparecer en la Constitución como en muchas otras de otros temas particulares, ¿no? Entender que la Constitución es un texto bastante mínimo, con acuerdos generales que permiten que después se legisle a partir de este escenario. ¿Qué es lo importante que cambie hoy día? Que cambie esta concepción del Estado que tiene nuestra Constitución actual, que en el fondo favorece al empresariado, favorece, está primero esos derechos, la libertad de emprender ¿cierto? Antes que el derecho a la vida, el derecho a la salud, y es eso lo que tenemos que cambiar. Hoy día, en esta Constitución actual,
tenemos el derecho a elegir el sistema de salud, pero no tenemos el derecho a la salud. Es eso lo que se debe transformar, un Estado garante de derechos. Hoy, ¿cómo lo concibo yo además? Plurinacional, feminista y ecológico. Para mí esas son como las cosas fundamentales que tienen que estar contenidas en esta nueva Constitución, además de muchos otros aspectos, pero básicamente y muy distinto de lo que tenemos hoy día. Afortunadamente se aprobó los escaños reservados para pueblo originario, ese ya es un avance, era impresentable, una vergüenza que eso no se hubiera dado. Y todos estos avances, lo paritario, los escaños reservados, no nos olvidemos que son avances que se han logrado después del acuerdo de noviembre, no fueron cosas que quedaron plasmadas en ese acuerdo que se hizo bastante de espalda a los movimientos sociales y a la ciudadanía, y que bueno, se ha podido corregir, pero todavía tenemos situaciones que no logramos corregir, el problema del quórum también sin duda que es importante, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo se logran resolver estas situaciones para que realmente este proceso constituyente sabemos que no es la asamblea constituyente que el pueblo de Chile pedía, pero para que se acerque lo más posible y que todas las voces estén representadas. Muchas gracias, Ana María Gazmuri, por estar acá, por hablar con el desconcierto. Fue un agrado y espero que le vaya muy bien en todo el proceso que viene. ¿Quiere decir algunas palabras? No, María José, nada, solo llamar a estar muy atento en este momento, muy atento al trabajo de base, los territorios, los barrios, las asambleas, los cabildos, porque ahí es donde se está generando la organización para que podamos entre todos discutir los contenidos que creemos que son relevantes en la nueva Constitución. Este proceso ya se inició el año pasado, la pandemia un poco lo frenó también, pero es importante retomarlo para que realmente podamos generar este nuevo pacto social amplio en que todos, todas, todos tengamos un espacio. Muchas gracias por tu participación. Nos vemos. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Chao, chao.